Buenas tardes, mis y compañeros. Mi nombre es Annie Salas, del quinto A de secundaria del Colegio Bertolt Brecht, que hoy día voy a hablar sobre el conflicto socioambiental. ¿Qué es un conflicto social? Es un proceso dinámico en el que dos a más partes interdependientes perciben que sus intereses se contraponen adoptando acciones que pueden constituir una amenaza a la gobernabilidad y o el orden público. Asimismo, como la definición de un conflicto socioambiental es la disputa de intereses contrapuestos o aparentemente excluyentes entre dos a más actores acerca del uso, acceso, control, aprovechamiento o conservación de los recursos naturales. Es un proceso complejo en donde la mayoría de veces el detonante es por no haberse respetado la consulta previa a las comunidades nativas o campesinas. Ahí la protección del medio ambiente es la prioridad. En un periodo de 3 años, un total de 23 zonas fueron escenarios de intensos conflictos sociales, que entraban en una fase de actividad o de latencia. En ese mismo periodo se realizaron 2 huelgas nacionales indefinidas, siendo esta última el más prolongado de 55 días y más trágico por la muerte de 34 personas, 24 policías y 10 nativos. Loreto tuvo el mayor número de casos, aunque las regiones de Amazonía y Madre de Dios fueron las que tuvieron más casos conflictivos, siendo violentos e intensos. La Defensoría del Pueblo publicó en su reporte de conflictos sociales en Perú que el 71,9% de los mismos son de carácter socioambiental, que en total existe 167 conflictos sociales, de las cuales 120 son socioambientales. La primera encabeza la lista la actividad minera con 77 casos, siendo el 64,2%. Hidrocarburos con 16 casos, 13,3%. Energía con 10, 8,3%, entre otras actividades con menores porcentajes. Perú es un país rico en recursos naturales, entre ellos minero, siendo la región sierra el escenario general de los conflictos sociales. Está fuertemente influenciado por la dinámica de crecimiento económico que ha tenido el país durante estos últimos años. Los problemas socioambientales continúan siendo los más numerosos, que es el 75% actual. Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos, 23 casos que se desarrollan en un solo departamento. Cusco 21 casos, Ancash 17 casos, las cuales evidencian que no han venido mejorando en nuestro país desde hace tiempo atrás. A lo largo de los años, la minería se ha desarrollado aceleradamente en el Perú, tanto en zonas tradicionales de la Sierra Altoandina. Estos pobladores demandan mayores beneficios de la minería, ya sea en forma de empleo, con la regulación efectiva de la contaminación ambiental, especialmente del agua, con la participación en las decisiones sobre el uso de los recursos. De igual manera, el aprovechamiento de los recursos naturales como eje de modelo de desarrollo. En aquellas zonas históricamente consideradas como marginales dentro del territorio nacional, cuyas poblaciones han ido excluidas de la participación directa o indirectamente, siendo esta la expresión de tensión de la dinámica social, la misma que se ha desarrollado sin la existencia de un ordenamiento territorial y fiscalización por parte del Estado. Estas protestas se han acentuado, se han vuelto más frecuentes y han logrado no solo detener algunos proyectos mineros importantes. Ello queda demostrado por la falta de conocimiento que tienen muchos congresistas sobre el tema indígena, debido al creciente desarrollo de las industrias en territorios indígenas, afectando el medio ambiente, economía y cultura. Los conflictos, por tanto, surgen de dos procesos. Por un lado, del Estado, que son como la nación de decretos legislativos, el creciente temor de las comunidades nativas de perder sus tierras. Esto es un derecho colectivo al territorio que no ha sido reconocido a cabalidad por el Estado. Y por el otro, temor de pérdida o contaminación respecto a sus propios recursos naturales, como el suelo, agua, flora, fauna y enfermedades de la población indígena por la mayor presencia de empresas transnacionales. Un hecho que agravó más la inseguridad de las comunidades nativas respecto al futuro de sus tierras fue la alta de precisión en los datos que difundía el Estado respecto del número de hectáreas de bosques de las comunidades nativas.
Las cifras, según especialistas, no coinciden. Desde el Congreso se han iniciativas legislativas a fin de que los derechos de los pueblos indígenas y comunidades sean tomados en consideración, como la ley número 29785 del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocidos en el convenio 169 de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Otro, la Ley General de Comunidades Campesinas, número 24656, convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, como derecho a participar en los beneficios por la extracción de los recursos y derecho a gozar de un buen sistema de salud. Y por último, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que aún no ha sido incluido propiamente en la elaboración de normas y no se ha aplicado cabalmente. No hay voluntad política para reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio. Al contrario, desde el Estado se promueve la inversión privada en territorios indígenas, existiendo superposición de lotes para concesión minera. El empleo de recursos naturales es altamente crítico. La incapacidad de las instituciones públicas en enderezar los conflictos, los gobiernos regionales y locales en invertir eficientemente los recursos. Este conflicto no debe ser visto como algo negativo o destructivo. Por el contrario, tiene que ser visto de manera constructiva. El Perú es un país que crece. Las expectativas sociales crecen aún más, por lo que el Estado y el gobierno deben escuchar a la gente que está genuinamente preocupada por temas ambientales. Es necesario explicar las cosas y poco a poco los conflictos sociales pueden ir menguando. Antes de finalizar, vengo a decirles qué pasaría si en el lugar en donde viven sale afectado el agua, el ambiente, la agricultura, la actividad comercial, el flujo turístico a esas zonas, trabajos perdidos y lo más importante, la salud. ¿Qué harían? Gracias.